Pues después del Consejo de Ministros debemos saber qué es lo que está pasando en la Embajada de Colombia en Suecia. El presidente hizo dos denuncias muy graves. Se refirió a la delegación diplomática de Colombia en Haití y se refirió a la Embajada de Colombia en Suecia. Nos atiende el señor embajador Guillermo Reyes. Embajador, un placer escucharlo. Bienvenido a 6 AM de Caracol. Bueno, buenas tardes donde estoy ahora y buenos días para todos ustedes, Julio, Marcela y Espinosa. Bueno, yo creo que hace rato que no me escuchaban en Caracol. No había vuelto a querer hablar por medios de comunicación porque estaba dedicado a mi trabajo, que ha sido bastante importante para el país y la relación con Suecia. Pero antes de ayer, cuando me mandaron la grabación del presidente, le confieso, Julio, que dije yo, a diferencia de muchos otros que callan por el miedo, por el temor, no quise hacerlo. Yo he tenido mucha tristeza, rabia, dolor y sentimientos cruzados porque tengo una gran gratitud por el presidente. He sido leal a él, pero sus afirmaciones me obligan a mí a hacer respetar el buen nombre de todos los funcionarios. Dígame, Julio. Sí, embajador, es que yo ayer expresé lo mismo y me imaginé lo que usted le estaba pasando, porque es bueno que la gente sepa, y no es un secreto, que hay una relación no solamente profesional, sino una relación personal, pero especialmente con la señora embajadora y con doña Verónica. Ustedes han sido amigos, ella especialmente una cercana amiga. Han atendido a la primera dama cuando decidió irse a vivir allí por un tiempo. Han tenido la mejor actitud con la señora primera dama y sobre todo, repito, por esa relación de su señora esposa. Es decir, estamos hablando, yo no sé si sea atrevido, usted me corrige, estamos hablando no solamente de un funcionario que está al servicio de un país y que depende del presidente de la República, sino estamos hablando de unos amigos. ¿Me equivoco? No se equivoca, Julio. Yo no niego los amigos, como tampoco tengo que ocultar las cosas, porque hoy en este mundo, como a los profesores nos pasa, cualquier cosa que decimos es fácilmente googleable y verificable si es verdad lo que dicen o no. Ya ni siquiera se necesita hacer exámenes de ningún tipo en fiscalía para que digan si es verdad o no. Nosotros nos conocimos cuando yo era viceministro de Justicia del presidente Uribe, y cuando llegamos al viceministerio, hacía tal vez algunos meses lo había conocido y citó a un debate, y en ese debate o antes de ese debate tuve la ocasión de conocerlo, de hablar con él, y establecimos una muy buena relación que se fortaleció por los hijos nuestros, por los hijos de Verónica y del presidente y otros amigos en común. Y yo puedo decir que por más de 20 años hemos sido amigos. Por eso, cuando pasó todo esto, a mí me dio mucho dolor un mensaje que me mandó el presidente diciendo que le dolía mucho que yo hubiera sido desleal y no hubiera estado al lado de Verónica cuando pasó todo lo que ocurrió en Suecia. Yo le quisiera aclarar, Julio, que son momentos diferentes. La presencia de Verónica y el presidente en Estocolmo hace 2 años en la visita presidencial. El presidente vino, estuvo 4 días y medio, y su esposa vino unos 10 días antes. Estuvo con mi esposa recorriendo Estocolmo, conversaron mucho y claro, pues mi señora invitaba a Verónica a salir, a comer. En fin, mi señora no consume ningún tipo de licor, Verónica sí lo hacía, y claro, en varios de los casos sacaron fotografías en que se veía que estaban como en fiesta. Eso pues obviamente le molestó mucho a mi esposa porque se dañaba nuestra intimidad, nuestra vida, que ha sido siempre constatable, Julio, muy parca, pero tampoco que no exista vida social. Y después vino Verónica a Estocolmo a estudiar, y antes de hacerlo recuerdo que Laura era jefe de gabinete, y en el despacho del presidente, estando allí en Bogotá, entró Verónica y fue a hablar con el presidente y le dijo que
se iba a ir entonces a Estocolmo a estudiar inglés. Y le dije, bueno, pues me parece genial, cualquier cosa, allá estamos atentos. Y me dijo, no, yo no quiero ningún acercamiento porque voy a aprender inglés. Y no quiero saber nada de nadie que pueda afectar mi permanencia en Estocolmo. Le dije, bueno, cualquier urgencia, estoy a las órdenes. La gente cree que cuando usted llega a Estocolmo no saben qué hace, pero en Estocolmo sabían que Verónica, como esposa del presidente, llegaba a Estocolmo. Nunca llegó a la residencia, ella alquiló un sitio donde vivir, pero la policía sueca sí sabía los movimientos de Verónica. Nosotros tenemos una gran relación con la policía sueca y la colombiana, y en esa intermediación yo sabía los movimientos de Verónica. Y pues obviamente ella podía estudiar en el día, pero su vida en las tardes era una vida muy social. El presidente dice en su alocución que tenía los nombres de personas de la embajada que pagaron para la campaña de desprestigio de Verónica. Eso no necesitaba pagarse un solo peso, ella sola se desprestigiaba. Yo recibía llamadas de la Cancillería sueca, de la policía sueca, recibía llamadas de la embajadora de Suecia en Bogotá diciéndome qué estaba pasando con Verónica, qué estaba haciendo, y pues obviamente no tenía forma de contactarme con Verónica. Entonces, el tema de que la hayan desprestigiado, no, eso no es cierto. Y durante esos 5 meses, 4 meses que estuvo con Verónica, jamás nos vimos. Ella vivió una vida muy independiente y se aisló de nosotros. Tal vez en una sola ocasión llamó para encontrarse con mi esposa y después conmigo, pero la conversación fue muy breve y ella seguía viviendo su vida. Pero a pesar de la amistad, una cosa es que uno comulgue con los amigos, que los apoye, pero en mi caso, como lo he hecho siempre, dentro de mi hogar, dentro de mis clases, en mi trabajo, yo no alcahueteo las cosas que no se hacen bien. Y yo se lo informé al presidente, pues que estaba preocupado por la vida de Verónica en Estocolmo. Y cuando vino una cantidad de publicaciones sobre Verónica en una prensa amarillista, bueno, no amarillista, muy social, de qué hacen las personalidades, salió Verónica en los eventos o en las actividades que hacían las tardes y noches, y pues obviamente el presidente se molestó mucho conmigo por no cuidar de Verónica, por no salir a impedir que esas publicaciones salieran. Pero es que Suecia no es Colombia. En Suecia la prensa es muy aislada de uno. No hay forma de que uno vaya a coartar la libertad que tiene un periodista, ni cualquier persona que saca fotos, porque a ella se le olvidaba que sí era conocida y se hacían saber que era la esposa del presidente donde quiera que estaba, y le sacaban fotos y empezaban a circular las fotos. Entonces, a mí que me vengan a decir, con todo el respeto por el presidente, que le pagaron una campaña de desprestigio a Verónica, me parece que es un absurdo. Y sí le pido al presidente, porque es que para mí es intolerable que los pocos funcionarios que tenemos en nuestra embajada, que trabajamos día y noche porque trabajamos y los resultados son absolutamente muy visibles, Julio, vengan a decir que es que hay negocios de por medio y que quizá está el tema de los Gripen para desprestigiar a Verónica. No, y ella se molestó terriblemente, y el presidente, porque cuando llegó su hija a Estocolmo, al salir de migración, pues la siguieron unos periodistas, la fotografiaron. Entonces el presidente creyó que había sido una falta de lealtad o de amistad mía, cuando yo solo pregunté a la canciller, ¿alguien avisó que venía la hija del presidente para Estocolmo? No teníamos la menor forma de enterarnos, porque la relación con Verónica y mi esposa se había cortado durante ese tiempo a raíz de lo que había ocurrido, y nuestro interés pues, de todo lo que implicaba la vida social que llevaba Verónica, pues para nosotros era muy incómodo. Y eso es lo que ocurre. Por eso yo le digo que me vengan a decir que mis pocos funcionarios, que son 3 diplomáticos, 2 de carrera y un diplomático que es muy cercano al presidente, y 3 funcionarios administrativos que tienen ingresos muy bajitos, que no sabían siquiera
que estaba Verónica en Estocolmo recibieron plata. Entonces, si la acusación es sobre mí, pues yo no necesito recibirle plata a nadie. El negocio de los Gripen fue calificado como un negocio absolutamente transparente. El modelo sueco no es el colombiano, que vivimos corroídos por la corrupción, y el tema de los Gripen me parece muy extraño que el presidente lo involucre para tratar de justificar que alguien le está haciendo una campaña de desprestigio a Verónica. Entonces, no sé, el presidente tiene la obligación de decir quiénes son los funcionarios, cuáles patrimonios, porque si se refiere al mío, está visible mi patrimonio y yo no iba a pagar ninguna campaña, ni mi esposa, en contra de nadie, porque tengo lealtad y afecto y gratitud al presidente Gustavo Petro. Pues, embajador, nos deja usted sin palabras ante este relato y la afectación personal que se le siente en su voz por lo que en algún momento era una amistad. Embajador, hay algo que no entiendo. Verónica Alcocer se va a Suecia y se va sola y decide hacer vida sola. Es una mujer joven que, como usted dice, le gusta salir, le gustará bailar, socializar, tener amigos. No, y le encantan los suecos, le cuento, Julio. Le encantan los suecos. Y le encantan los suecos. Pero sigo sin entender una cosa que es pública en un país que no tiene ninguna restricción como Suecia, que es el país más feliz del mundo. ¿Qué era lo malo que hacía Verónica como para tener que publicitarlo con una publicidad pagada? O sea, ¿qué hacía? ¿Qué conducta de ella podría ser reprochable? No, yo no creo que sea reprochable. Lo que pasa es que cuando uno es un personaje público, está políticamente expuesto en todas partes. Por eso mis profesores me enseñaron siempre, y más mis padres, que cuando quiera que ocupara cualquier cargo. Algún día estaba en San Andrés en excursión y el rector del Rosario me vio con los pies encima de la silla en plena plaza y me dijo: un rosarista no hace eso, siéntese bien. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. No es cuestionable que ella tomara trago. El problema es las cantidades en que lo hacía, las griterías que generaba, el bullicio que generaba, y que la gente decía: esa es la esposa del presidente de Colombia. Y entonces al día siguiente llegaba la policía diplomática y me decía: mire la información que tengo. Y yo creo que es importante que tenga mucho cuidado en esto que está pasando con la primera dama de Colombia, porque afecta la reputación de Colombia que tenemos aquí en Suecia. Entonces, no es reprochable que usted se tome unos tragos, tiene todo el legítimo derecho de hacerlo, pero sí lo hace públicamente y en la manera en que lo hacía. Embajador, usted en este recuento que ha hecho de lo que ocurrió y respondiendo lo que dijo el presidente Petro y la acusación que hizo contra funcionarios de su embajada, dijo que en algún momento usted conversó con el presidente y le manifestó que a usted esto lo estaba haciendo daño personal, pero además como embajador, como funcionario que representa los intereses de Colombia en el Reino de Suecia. Esa conversación, ¿cómo terminó? ¿En qué quedaron? ¿El presidente entendió la molestia? ¿Qué pasó después de eso? No, le voy a decir, Jorge, cuando me escribe la embajadora Laura y me dice: embajador Guillermo, lo está buscando urgentemente el presidente, que le conteste por el chat, pero no el chat normal, sino el que nunca volví a usar, porque me desesperaba que apareciera uno y entonces se metía todo el mundo en las conversaciones. Entonces bajé la aplicación y le escribí al presidente, y el presidente me respondió muy duro más porque me parecía tan injusto el llamado del presidente, como a que yo le hubiera faltado la lealtad que tuve con él, porque si algo he hecho en mi vida es ser leal, respetuoso y más grato, porque yo nunca hablaré mal del presidente de la República, porque mi deber es cuidar de mi país, representarlo bien y hacer quedar bien el gobierno. Pero entonces el mensaje fue muy duro, durísimo, como de deslealtad, de que tenía que hacer todo lo posible con los medios de comunicación en contra de Verónica, de lo que estaban haciendo con Verónica, pero además porque nos empezaron a ligar
que Verónica en Suecia, que el amigo del presidente embajador, y la compra de los aviones, no, el concierto para delinquir perfecto. Y claro, ella pues gastando dinero, tomando licor, pues obvio que los puntos se encajaban perfectamente para que la especulación creciera. Yo le contesté al presidente que jamás había sido de lealtad. A mí nadie me dijo que su hija llegaba a Estocolmo. Nadie me dijo, porque Verónica me prohibió acercarme a ella porque iba solamente a aprender inglés y yo no me iba a prestar a ir a los bares donde ella permanecía en las tardes, noches, con los amigos que tenía en Suecia. Entonces, eso me dolió mucho. Yo le dije que iba a hacer todo lo posible por acudir a los medios de comunicación que publicaban las noticias de Verónica, haciéndole respetar su libertad y su derecho pues a estar y hacer lo que estuviera pues, en su legítimo derecho como persona. Y busqué a los medios de comunicación y me dijeron, estamos ejerciendo la libertad de prensa, aquí recibimos información, fotos que manda la gente, y eso es lo que estamos publicando. Yo se lo comenté al presidente, y sobre los Gripen pedimos toda la intervención de las autoridades suecas y colombianas para que investigaran a ver qué conexión había, y bueno, ahí terminó la conversación con el presidente. Señor embajador Reyes, quisiera preguntarle sobre un punto que fue muy polémico cuando esto pues salió a la luz pública por un medio de comunicación sueco, y es el costo de vivir en Suecia y que se atribuía todos esos lujos a que pues lo pagaba el gobierno colombiano, la vida que se estaba dando Verónica Alcocer allí en Suecia. ¿Eso es cierto? ¿Usted podría decirnos quién paga los costos de Verónica Alcocer allá? ¿Los paga el gobierno? No, le agradezco mucho la pregunta y es muy importante. El gobierno, para girar recursos a una persona, tiene que hacerlo en virtud de pues, que el presupuesto o el recurso esté apropiado, que digan que no sé, que la Cancillería, que Presidencia le giraba recursos para X cosa, pues no me consta, nunca por los lados de la Cancillería y de la Embajada, pero ella sí tenía sus recursos. No conozco el patrimonio personal de ellos, pero sé que Verónica tenía sus recursos y que jamás se trató de recursos públicos. Eso sí, tanto su vida de estudios como su vida en Estocolmo no tenían nada que ver con el erario público. Embajador, usted dice que cuando la primera dama decide irse a estudiar inglés, les prohíbe a ustedes acercarse, que ella quería simplemente estar en sus cursos de inglés y bueno... Exactamente, no es que nos prohíba, sino que me dijo, mira, no te acerques, sí. Si yo necesito algo te aviso, yo voy a estudiar inglés y no quiero contactos con nadie que me afecte mi proceso de aprendizaje en inglés. En algún momento, cuando empiezan a salir las publicaciones de la prensa sueca, que usted ya ha dicho pues que tiene absoluta autonomía para investigar y para hablar de lo que quiera, por ejemplo, del comportamiento de la primera dama de Colombia en Suecia, en algún momento después de esos episodios, que fueron, si mal no recuerdo, un par de semanas consecutivas de muchas publicaciones en la prensa sueca, ella busca su consejo, su asesoría, o le hace algún reclamo personal, como diciendo, ¿esto es culpa de ustedes? No, para nada. Pero obviamente es que ¿a quién puede culpar Verónica y ahora el presidente en sus acusaciones? Pues quien tiene patrimonio, quien es la cabeza de la embajada, quien es el visible en la embajada soy yo y por ende nosotros. Pero usted puede creer que si yo tuviera que hablar algo contra el presidente, pagaría para que hablen, para que le dañen la vida a Verónica. Tanta maldad no existe, en mi mente no existe la maldad. Sí existe el sentimiento de dolor y de rechazo a la maldad que se hace. No acepto como pasa, porque este Consejo de Ministros no lo ven 3 personas. Cuando el presidente lo vuelve público, hace que lo vea mucha gente y entonces ya no sabe la cantidad de llamadas que he recibido de gente insultándome por lo que sacó el presidente, porque soy yo el responsable de la embajada. Si algo falla, yo. Si funciona bien, bueno, a veces dicen que yo o que otros, pero
nunca recibí una llamada de Verónica. Yo traté pues le mandé un mensaje a través de una amiga en común de mi esposa, que estábamos a sus órdenes. Nunca, juro ante Dios, ella me buscó. Ni el presidente me pidió que me pusiera a buscarla, nada. Nadie me dijo nada, simple y llanamente ellos sabían que yo estaba ahí. Estocolmo no es Bogotá, ni es Cali, ni es Medellín, ni es Nueva York. Es una ciudad relativamente pequeña. Los bares, los restaurantes, las calles, pues son fácilmente determinables que usted está por ahí. Y claro, hay mucha gente que lo vigila a uno y que está mirando qué hace uno. Yo por eso siempre me cuido mucho en mi vida privada y pública de qué hago, dónde ando y con quién ando, para que no digan nada. Entonces, así fue, ella nunca me buscó. Sí. Señor embajador, bueno, todo lo que usted nos está diciendo es por supuesto grave y quiero que precisemos una frase que usted nos dijo hace instantes. Usted dice, Suecia no es Colombia, y el presidente estaba molesto porque no se atajaba de cierta forma la información que era pública y que se iba a publicar en medios de comunicación. Puntualmente, ¿qué era lo que quería el presidente? Porque entiendo que la molestia no era porque los hechos fueran falsos, sino porque se publicaran. Quería que usted llamara a los periodistas que estaban haciendo esa investigación para evitar que saliera a la luz. No, yo siempre entendí al presidente y lo sigo entendiendo, porque él siempre ha protegido a la madre de sus hijos y él siempre velaba porque ella estuviera bien, y obviamente le preocupaba las noticias que estaban saliendo, y supongo que Verónica desinformaba al presidente de qué pasaba, y entonces me culpaban a mí de que la prensa persiguiera a Verónica. Quién sabe por qué intención tendría yo. Y entonces el presidente me dijo, necesito que averigüe qué está pasando, y que si hay que presentar recursos, reclamaciones, rectificaciones, como la que le voy a pedir al presidente, que rectifique la información de lo que dijo en el Consejo de Ministros, so pena que me dé las pruebas de lo que tiene, de los supuestos fondos ilegales para desprestigiar a Verónica. Pero definitivamente que en esta materia el presidente me pidió que averiguara y que hiciera lo posible por defender la integridad de la primera dama, porque seguramente ella le decía que la estaban atacando injustamente. Y la verdad es lo mismo que yo les decía ahora. Ella se autodesprestigiaba con sus procederes en las tardes y en las noches. ¿Qué quiere decir eso? No, pues si yo me voy para un bar como embajador y me pongo a tomar desenfrenadamente y me emborracho, pues obviamente uno, cuando ya está con sus tragos, pues se pone muy alegre, empieza a hablar duro, empieza a hacer espectáculos, y la gente se molesta. El sueco se molesta muchísimo. El sueco es muy independiente, es muy aislado. Usted en un bus o en un metro se sienta y casi que hay que dejar una silla separada, porque no les gustan que se metan en su privacidad. Ellos son generosos, amables, atentos, pero hacen respetar su espacio. Entonces, lo que siento que ocurría es que ese espacio para muchos que estaban en los bares, es que nomás cuando voy a cualquier restaurante y a veces que subo la voz, empiezan todos los del lado a mirarlo a uno así como haga silencio. Entonces eso le molestaba a la gente. Embajador, ¿hubo alguna queja oficial de la policía? No, quejas oficiales no, solo me informaban lo que estaba pasando. Sí. Embajador, no es la primera vez que al presidente le pasa esto. Esta semana le ha pasado en 3 episodios. Uno muy grave con un ciudadano norteamericano, gravísimo. Es que el presidente le dicen cosas y el presidente inmediatamente pone un mensaje en su cuenta de X, sin haberla verificado, sin haberlo llamado a usted, sin haber hablado. No, alguien le dijo, óigame, esto lo está montando Reyes con 2 funcionarios de allá para hacerle mala fama a la mamá de sus hijos. Alguien se lo dijo y el presidente no lo corroboró. Y ahora usted le pide que muestre las pruebas. Y pues si el presidente no tiene las pruebas, le debe a usted una disculpa, que yo no sé si se producirá o no se producirá. Pero
¿A usted le pasa por la mente quién le dijo esto al presidente? Yo, pues, cuando estuve como ministro sufría muchísimo eso. Y era que estábamos haciendo algún proyecto, ejecutando alguna obra, etcétera. Le llegaban al presidente, le decían, como nos pasó con el canal del dique, una desinformación total, y el presidente, antes de consultarlo a uno, salía y reaccionaba. Esa es su forma de ser. Entonces, por eso mi molestia, Julio, porque está de por medio. Usted no sabe lo que hemos construido con Suecia. Quizá los periodistas que han viajado y han podido ver lo que hemos logrado en estos casi 3 años, que no me estoy adulando porque no me interesa, para eso están los logros más que constatables. Es que lamentablemente la descalificación duele mucho, genérica, porque dentro de ese género estoy yo. Yo cuido mucho de mis funcionarios, somos una familia, trabajamos unidos, los conozco muy bien a todos, para que pueda pensar uno, con todo el trabajo que hacemos, que están montando un fondo con plata de los aviones Gripen, que me pareció raro que el presidente desconociera quién había hecho el contrato de los Gripen, que es el Ministerio de Defensa, no el Ejército Nacional. Entonces, sí, al presidente lo llenan de desinformación y no consulta primero. Yo hubiese querido que el presidente me llamara y me dijera: vea, Guillermo, tengo claras pruebas de que usted está financiando la campaña contra Verónica, o que tengo a la funcionaria diplomática tal, la prueba de que está financiando. No, yo sé cómo viven todos en la embajada y ninguno tiene capacidad ni maldad para hacer una cosa de estas. Bueno, pero usted no va a darme el nombre, pero al menos confírmeme. ¿Usted sospecha de alguien? ¿De la embajada? No, ¿sospecha de alguien que le haya dado la desinformación al presidente? Por supuesto, blanco es gallina lo pone. Y se llama Verónica. ¿Quién más que Verónica? Porque es que Verónica se sintió perseguida y le decía al presidente cosas que no eran reales. Y entonces el presidente se molestaba terriblemente conmigo, y ahora algo tuvo que pasar en estos días que llevó a que al presidente Verónica le volviera a recordar el tema mío en la embajada, que por cierto llevaba varios meses detrás de que me sacara el presidente, que pronto le daré la buena noticia a Verónica, le queda la embajada desocupada desde el 7 de agosto. Entonces, a lo que voy yo es indudable. ¿Quién más le decía al presidente esto? Embajador, entonces usted no está presentando renuncia, sino simplemente espera que se acabe el mandato del presidente Petro. Claro, yo lo acompañé desde el comienzo hasta el final, salvo que él disponga lo contrario. Yo sigo siendo leal, sigo teniéndole gratitud inmensa. Me duele lo que pasó porque, vea, reconstruir la imagen nuestra en Suecia fue muy difícil, y hoy tenemos una relación a puertas de que hoy el Consejo de Ministros del gobierno sueco apruebe la única cooperación internacional, además de Ucrania, que mantiene Suecia con un país en el mundo. Cortó Cuba, cortó Guatemala, cortó Bolivia, que eran los grandes financiados, y ahora va a mantener y fortalecer la cooperación, que es muy importante para Colombia. Entonces, pues presentaré renuncia, claro, a que el nuevo presidente de la República decida. De todas maneras, a mí ya me hace mucha falta regresar a Colombia, a mi familia, y creo que lo que haya que hacer, quedarán muchas cosas por recoger. Embajador, le cambio el tema y esta es la última pregunta, agradeciendo su tiempo, su sinceridad en un momento que de verdad lo sentimos muy golpeado, muy triste. Embajador, ¿cuánto costaría que el nuevo gobierno decidiera reversar el negocio de los Gripen? Bueno, le voy a pedir un favor. Yo le contesto esta pregunta, pero usted me deja que agregue un punto final para cerrar esta entrevista. Sí, mire, eso me pasa, eso es muy parecido a lo que me pasó a mí como ministro con el metro de Bogotá. Cuando llegué al ministerio, pues el presidente quería algo que era cierto, y era que era mucho mejor el metro soterranizado,
y no elevado. Y entonces empezamos a tocar el tema cuando el presidente me dijo es que hay que hacer que se modifique el contrato, si hay que ir a China hay que hacerlo, si hay que buscar conceptos jurídicos hay que hacerlos. Y entonces yo dije, presidente, yo me aprecio de tener 35 años de abogado en ejercicio y siempre lo he hecho con decoro y con acierto. Le dije, esto no se puede. Y bueno, pasaron varios meses y finalmente pues se demostró que no se podía. Mire, uno no puede jugar con candela, no puede jugar con la certeza, no puede jugar con la seguridad que genera un contrato de estos. El contrato de los Gripen, cuando yo llegué a la embajada y el presidente me ofreció, la embajada me dijo, yo quiero que usted vaya a Suecia y averigüe qué es eso de los aviones Gripen. Y bueno, empezamos a hacer todos los estudios, pero eso no lo hacía yo no soy experto en aviación, aunque me encanta, pero todo ese tema fueron muchos años de nuestra Fuerza Aeroespacial investigando cuál era la mejor opción. Y definitivamente cuando se tomó la decisión del presidente, como muchas de sus decisiones muy ponderada, muy bien sustentada, se inclinó por los aviones Gripen por 2 o 3 razones. 1, los aviones eran nuevos. 2, la tecnología. Y 3, el offset social y aeroespacial que implicaba para Colombia. Esto es la contraprestación que no daba ni Francia ni Estados Unidos. Y en ese orden de ideas, cuando se toma la decisión de los Gripen, en noviembre del año pasado se firma el contrato, se establecen los giros y empieza a ejecutarse el tema del offset social, que esperamos a final de este mes el Ministerio de Comercio y la empresa SAB anuncian el offset social de paneles solares en una inversión que puede estar cuantificada en $1.500 millones. Y vienen también los temas del agua de La Guajira y vienen los temas del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Entonces, que el presidente nuevo llegue, como decía la candidata Paloma Valencia, y yo voy a ver si puedo echar esto para atrás. Mire, en Suecia, las obras que se hacen, todas se hacen como un acuerdo entre todos los partidos políticos para que cuando cambie el gobernante no llegue uno a decir, no, esa es la obra del gobierno anterior, eso no me interesa. No, aquí piensan en país. Aquí se sienta la empresa, aquí se sienta el gobierno y aquí se sienta la academia a trabajar por un país. Entonces, cuando uno dice, no, voy a echar para atrás el contrato, entonces todo lo que recibe Colombia de Suecia en cooperación, en asistencia tecnológica, en materia de policía, en materia militar, en materia de transición energética y muchas cosas más, vamos a darle el gusto a la gente de decir, hay que echar el contrato para atrás, no importa lo que me cueste. No. Es que el erario público, los recursos públicos se cuidan. Y el nuevo presidente sí es muy importante, se entere, porque terminan asumiendo, sacan a los embajadores y no saben qué está pasando. Yo por eso me curaré y estamos haciendo todo el empalme para que todo quede en evidencia, para que el que llegue sepa que no se pueden equivocar y jugar con algo tan serio, internacional, diplomáticamente, porque no solo juegan con Suecia, con la Unión Europea. Estos aviones tienen componentes hechos en Estados Unidos, como el motor de la General Electric y de los ingleses. Entonces, esto no es como con el metro, no vamos a hacer el metro, cambiemos el metro. No. Esto es con seriedad y con respeto a lo que se acuerda. Lo que sí, y ahí viene mi punto adicional, la semana pasada, gran sorpresa, en un evento de la Embajada de Brasil, están celebrando los 200 años de relaciones diplomáticas y estábamos un grupo grande de embajadores, algunos europeos y otros de América Latina y del Caribe, y llegó el director de la IDEA Internacional, que es una organización muy reconocida por los temas de vigilancia y acompañamiento electoral. Tuve durante 3 años y medio toda la intención de que Colombia ingresara a IDEA porque consideraba que era muy importante para el país y para la garantía de los procesos electorales, pero cada que estábamos a punto de sacarlo, cambiaban el ministro. Pero mire, las cosas de Dios son perfectas. El tiempo de Dios es perfecto. Estaba el director ejecutivo, ex vicepresidente de Costa Rica, allí
se acercó a nosotros. Un embajador le pregunta al embajador de Perú cómo iba el resultado electoral y habló del resultado electoral y entonces me preguntan a mí, bueno, ¿cómo va Colombia? Yo le dije, mire, la situación es esta, estamos en un proceso que ya tiene unas encuestas y sale este señor que tengo entendido hacen parte de los observadores internacionales y se explayó de una manera que a mí me dio dolor de patria en la forma en que se refirió al candidato Abelardo de la Espriella. Y una persona de un organismo internacional que acompaña un electoral, en un proceso electoral como el colombiano, que su gente está en Colombia, pues ya sabe qué están haciendo. Están haciendo todo lo imposible por hacerle la vida mal a un candidato. Yo creo que aquí el respeto lo merecen los dos candidatos. Cualquiera de los dos puede ser presidente de Colombia y tenemos que defender las instituciones y a la persona. Estamos cansados en Colombia cómo nos atropellan el nombre, cómo lo mancillan, cómo cualquier persona hace una carta y lo acusa y dice que es un bandido, que es un pícaro. Yo lo he vivido y no he podido tener una vida más transparente y más dedicada al servicio del país. Entonces, yo he tratado de comunicarme con el registrador como embajador, de avisarle, pues obviamente al Consejo Electoral de lo que es esta organización, porque participar en política como lo están haciendo, porque ya eso no es vigilancia electoral, me parece lo más condenable. ¿Y cómo se llama ese funcionario? Él es el director ejecutivo. Me rajo Julio, ya yo le digo ahorita cómo se llama. Usted habla de International Idea, ¿no? Kevin Casas. Kevin. Idea Internacional, cuya sede está en Estocolmo y reciben muchísimos recursos de la cooperación sueca, pero también de los países que se afilian a Idea. Embajador, pero mire, yo necesito una respuesta muy concreta a la pregunta, porque usted da una argumentación que tiene toda la lógica para que no se puede echar para atrás, Julio. No se puede echar para atrás. Ni pagando una plata se puede echar para atrás, pagando una multa. Pero entonces, eso es un despilfarro. ¿Para qué? Para empezar otros 10 años a un nuevo proceso y entonces el que gane viene un nuevo presidente y echa todo para atrás. Aquí hay cláusulas, aquí hay compromisos, aquí hay plata. Se lo pregunto invertida. Porque usted conoce cómo son las cosas en Colombia. Embajador, gracias por su tiempo. Esto tiene que cambiar, Julio, esto tiene que cambiar. Gracias por su tiempo y estaremos pendientes de la cuenta de X del presidente a ver si muestra las pruebas que tiene contra su equipo en Estocolmo, contra usted, o si por el contrario rectifica la información. Le deseo una feliz tarde en Estocolmo y gracias por atender. Gracias, Espinosa, a toda su mesa. Un abrazo, Julio.